de la reanuda. Ya está. Bueno, buenos días a todos. Esta vez no vamos a empezar y vamos a comenzar ya en punto. ¿Cuánta gente está? ¿Online? Usted. No, pone ahí, pone el símbolo, la persona abajo. Ahí. Sí, 3. 3. Antes había 4. ¿Has perdido a alguien? Sí, yo esperaría hasta el 5. ¿Por qué no quiero esperar el 5? ¿Dónde está? Esto creo que hacer algo. ¿Dónde está el compartir? A ver, el micrófono, a las ¿Mm? 2 a la derecha. Vale, sí, eso es. Sí. ¿Ese es el que hace? Ah, no, eso es el... La madre que lo Ah, pues busca los de mouse, ¿sí, no? Están ahí. No, ahí no están los demás. No. Está todo. Así, joder. O sea, todo lo del primer bloque está todo. Mira, ya está Javi también. Bueno, Es que no. Está bien impreso ahí. pues vamos a comenzar. Hoy tocaba el capítulo 4 del qué hacer y vamos a comentar también la breve carta de Lenin a Piotr Smitovich. O, bueno, espero no haber fastidiado mucho el nombre del camarada. Bien, lo primero que me ha llamado la atención de estas primeras páginas del capítulo es algo que Lenin no dice explícitamente, pero yo creo que se encuentra presente bastante, y es la idea de que la cantidad se transforma o debe transformarse en calidad. Tenemos que entender el contexto en el que se mueve Lenin cuando escribe este libro, que ya sabemos es un libro muy polémico, el contexto en el que él se encuentra y que él explica, ¿no? y que da, de nuevo, ¿no? contexto a las situaciones que él describe, es una situación de incremento del movimiento obrero en Rusia, por el cual pues, grandes masas de la población, no la mayoría de la población, pero sí masas importantes, comienzan a tener... No se oye muy bien. ¿No se me oye correctamente? Sin micrófono. ¿Cómo que es micrófono? No me oís. Me dice Marilla que no se me oye, si no comentar. ¿Se me oye ahora correctamente? Si nadie dice nada, asumo que sí. Bajo. Muy bajo. Habrá que subir el volumen del micro así, en algún lugar. Igual sí. Eso sería nuevo, a ver. No, yo creo que eso es el tema de jugar con el ordenador o con algo de esto. Hay opciones, el propio juego. No, pero ese es el sonido, no el micrófono. Sí, no sé si afectará al micro. Buscan ajustes, si no. En ajustes ahí abajo tiene que haber una opción que sea micrófono, pero digo Tengo que salirme de aquí, dices. en el PC en sí, ¿eh? O sea, en buscador te saldrá. No hay un buscador por ahí. ¿Y ahora se me oye mejor? Igual sí, con tilde. Si no, no tira, no sé. Velocidad. Un poco mejor, dice Marilla, pero bueno, un poco no es mucho. Creo que el volumen está aquí. ¿Está aquí el micrófono? A ver, acerquémoslo más. Si ahora se oye mejor. A ver, mejor. Igual. Igual. Pablo, ¿qué es esto? Laura, Elena. Nada. Yo oigo mejor, dice Javi. Pues si no, continuamos. Igual habla un poco alto y pista. Eso es. Bueno, lo que os estaba comentando. Resulta que en Rusia en estos años se produce un auge del movimiento obrero. Entonces, es cierto que no había una gran masa proletaria en la Rusia zarista de esos tiempos, pero cobra una significancia. A tal punto que Lenin denuncia, o enuncia más bien, el hecho de que el movimiento obrero se encuentra por detrás de este auge de la clase trabajadora. Entonces, vaya, se me ha ido esto para adelante. Aquí.
Entonces tenemos esta situación en la cual hay un incremento del movimiento obrero. Ya hemos visto previamente cómo el marxismo legal ha ayudado a este incremento, pero hay una necesidad de que los socialdemócratas, los comunistas, se pongan al día con su tarea, se tomen la organización de forma más seria. En ese sentido es lo que Lenin nos está indicando y denunciando. Nos señala también que, a consecuencia de este incremento de la conciencia de los trabajadores, muy básica, y de la propia lucha obrera, pues se produce también un incremento, digamos, de las demandas de conocimiento y de la necesidad de organización. Entre algunos socialdemócratas de la época, pues sale la idea de que, bueno, pues de llevar la política, de politizar la práctica inmediata, ¿no? De politizar ese sindicalismo. ¿Qué es lo que nos dice Lenin por contra? Que esto no es suficiente, que esa politización de las tareas inmediatas no nos va a llevar a ningún sitio. Porque el propio sindicalismo, este propio trade unionismo, en sí mismo no es capaz de superar sus propios límites hacia una acción política que vaya más allá. Luego lo veremos, pero debemos recordar que el socialismo científico, que supera el socialismo utópico, proviene de elementos de la sociedad teóricos que eran más bien burgueses, pertenecían a clases burguesas. Entonces, no es menos cierto que las ideas científicas del movimiento obrero no nacen por sí mismas en el seno de la clase trabajadora. Tal vez podríamos coger como excepción a Dietzen, ¿no? Que era un alemán que precisamente Lenin tenía bastante en cuenta. Pero bueno, en general, lo que tenemos es que el movimiento por el movimiento de la clase trabajadora, de acuerdo con Lenin, no permite que esta clase trabajadora desarrolle una acción política profesional y capaz de enfrentar los retos que cada vez con mayor fuerza se le presentan a la socialdemocracia rusa. Y nos habla de dos vertientes de espontaneísmo. Porque para Lenin estos movimientos lo que pecan es de espontaneísmo. Al quedarse limitados a las tareas inmediatas, se quedan en un horizonte muy corto y no van, digamos, más allá, no profundizan. Por lo tanto, son espontáneos, porque siguen esa iniciativa inmediata. Tenemos un espontaneísmo izquierdista que hoy se ve reflejado diría yo, en los anarquistas con bastante claridad, por lo menos en que yo recuerdo en este país, con la idea de que una huelga general es suficiente para derribar el poder político. Yo recuerdo en mis tiempos de militante cuando se debatía por qué llamar a la huelga general por llamar a la huelga general pues era un error, porque podía suponer quemar fuerzas y no era por sí mismo una acción revolucionaria. Es una acción de lucha de clases, sin duda, pero no por ello una acción que te permita pasar a otro estadio político, ni mucho menos derribar un régimen como puede ser la monarquía española o la monarquía zarista. Y luego tendríamos la versión derechista, que es la que ya venía describiendo, esta idea de que vamos a politizar este espontaneísmo, vamos a hacer que estas tareas inmediatas pues tengan un mayor contenido político. Pero esta politización de las tareas inmediatas no es en un sentido que vaya a desplegar luego un trabajo de largo plazo, ni vaya a constituir un partido político bien estructurado, sino que, como Lenin luego comenta más adelante, de lo que se trata es de una confusión derivada de la situación de clandestinidad en que se encuentra la socialdemocracia rusa, por lo cual se identifica como idénticos o como partes de una misma cosa, sin una distinción clara, el sindicalismo y el Partido Socialdemócrata. Por último, quería comentar un elemento que no aparece en el qué hacer por sí mismo, pero que, visto lo que pasó después de la publicación de este texto y de las complicaciones que enfrentaron los bolcheviques, me parece importante señalarlo. La Ojrana era la policía secreta del zarismo, se menciona en este texto, y era una policía muy eficaz para la época comparada con otras. Por ejemplo, el famoso libro de los 13 sabios de Sion, un panfleto antijudío muy famoso, fue elaborado por la Ojrana y tuvo un impacto mundial, por ejemplo. Otro caso muy interesante es que en 1913, del Comité Central Bolchevique, solo un miembro estaba en Rusia, y ese miembro era Roman Malenkov.
Malinkovsky, perdón. Él era un espía de la Ojrana, que no fue descubierto hasta el 18. Había denunciado a Stalin, había denunciado a Sverdlov, que estaban en el exilio en Siberia. Entonces, vemos como la Ojrana tenía mucha presencia en el movimiento socialdemócrata ruso, sobre todo con el paso del tiempo. Y por eso se hace más necesaria esta petición de Lenin de formar revolucionarios profesionales, porque aun teniéndolos, la implantación de la Ojrana era muy alta. Podemos hablar de otros casos como muchos atentados terroristas que se cometieron en aquellas épocas eran atentados organizados y orquestados por el propio régimen zarista para manchar la imagen de estos revolucionarios. Y Bukharin mismo se preguntaba a sí mismo, en estos años, si no era él mismo un propio provocador. Porque claro, a veces no sabes si estás siguiendo el plan de dirigentes obreros honestos o de algún espía de la Ojrana. Ese era el nivel de dificultad que enfrentaban estos revolucionarios. Y precisamente por la importancia que tiene la Ojrana, pues Lenin habla de la necesidad de revolucionarios que hagan una lucha contra la policía. Una lucha contra la policía no es poner bombas debajo de sus vehículos. Una lucha contra la policía es protegerte de sus redadas, proteger a tus... Esto dentro de 2 amperios, a ver si se oye mejor. ¿Se oye mejor ahora? Teníamos antes dudas. Si comentáis por el chat, os leemos. Bueno. Pues como nadie dice nada, continuamos. Como decía anteriormente, pues la teoría revolucionaria no nace por sí misma del movimiento obrero ni de la lucha de clases, sino que requiere una reflexión más profunda, ulterior, y no basta. De las propias luchas inmediatas del sindicalismo no va a surgir una teoría revolucionaria. Al mismo tiempo, como decía anteriormente, y por las circunstancias que explicábamos, es necesario cierto grado de secretismo dentro de la organización. Es necesario proteger a tus activos, a tus personas, proteger tus reuniones y tus comunicaciones, proteger tus imprentas si las tienes. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una circunstancia de clandestinidad. Este capítulo nos va a aportar elementos interesantes de cara a reflexionar sobre el partido en situaciones de libertad, pero está escrito pensando en la clandestinidad. Por si a alguien le ha chocado algunos de los elementos que aparecían, se debe fundamentalmente a esto. De hecho, Lenin ya comenta que lo que él está explicando no es necesariamente equiparable a otros países, y sobre todo pone el ejemplo de Alemania, ¿no? Donde pues a veces medio critica o no termina de criticar, pero generalmente ve con buenos ojos la actividad del Partido Socialista Alemán en aquellos tiempos. Entonces, pues como ya decía, se requiere cierto grado de secretismo cuando tu actividad es ilegal. Y esto, pues, es un problema de cara a comunicarte con las masas. Precisamente la carta a Pietro Smitlovich habla un poco de esto, ¿no? De cómo tienes que crear eslabones que te permitan tener una buena comunicación entre un centro secreto que planifica, que organiza, etcétera, y cómo con estos eslabones protegidos, en caso de no clandestinidad, de legalidad, pues esa protección es menor, mucho menor, pues los empleas para tener una relación más dialéctica, más fluida con las masas, o más que dialéctica tal vez, podríamos decir orgánica, ¿no? Pero en todo caso sería esto necesario. Por lo tanto, bueno, pues surge una necesidad, por un lado, de organizar a las masas, y por lo tanto se requiere una organización que sea extensa, muy amplia y pública, que sea fácil adherirse a ella, que no tenga un programa, por ejemplo, de máximos, ni que tenga un programa político muy definido, sino que sea fundamentalmente un elemento de la lucha de clases. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, en este caso, es de un sindicato, pero podemos hablar también de asociaciones de barrio, sindicatos estudiantiles, otro tipo de organizaciones proletarias. Y junto a esta organización más pública, más extensa, para que participen personas que no son necesariamente comunistas, sino que simplemente forman parte del movimiento obrero y están comprometidos con ello,
pero con un compromiso, como ya digo, tal vez menor, junto a esta organización se requiere otra organización. Una organización, en el caso de Lenin, pues mucho más limitada y clandestina, una organización de revolucionarios profesionales. Ya en las primeras páginas de este libro, pues veíamos... se me ha ido el santo al cielo. Bueno, existe una necesidad, digamos, de compaginar ambas realidades, ¿no? Lo que sería eso, veíamos la necesidad de un plan, comentamos la necesidad de que se elabore un plan para poder llevar a cabo acciones políticas con un impacto profundo y de largo plazo, incluso transformadoras, ¿no? Como puede ser la toma del poder. Entonces, es necesario tener un grupo de profesionales que elaboren, uno no, 20 planes, que elaboren un plan y todas las contingencias que puedan surgir para ese plan y que lo lleven a cabo. Que lo lleven a cabo, pues, de nuevo, con gente que solo pueden ser profesionales revolucionarios. Pero ellos no hacen la revolución por sí mismos. Tienen que tener a las masas de su parte. Entonces, tiene que existir, como ya digo, una relación entre estas dos organizaciones. Una organización de masas y una organización de partido. En el caso de la clandestinidad, Lenin nos está indicando que esta organización de masas, y de hecho, bueno, luego se dedica a describirlo y a contraponerlo con un programa idealista que critica, creo que era el de Robots Dielo, pero bueno, critica un programa muy detallado de cómo tienen que organizarse el movimiento sindical y socialdemócrata. Pues que si cajas de resistencia con una aportación de 2 copecks por cada rublo, ¿no? Pues como de un 2%, etcétera. Y Lenin critica esto porque dice, todos esos detalles, todos esos parámetros que estáis poniendo en el programa a seguir son irrealistas, no son factibles. Vivimos una situación de clandestinidad. Lo que estáis haciendo es hacerle el trabajo a la policía secreta más sencillo. Entonces, vemos a un Lenin muy pragmático, muy pragmático. Y yo creo que estos son todos los elementos muy importantes de este libro. La capacidad de entender la realidad específica en que se vive y sin por ello criticar como Lenin no hace, no critica las intenciones de sus compañeros socialdemócratas. No está atacándoles por placer, sino que sencillamente saca a relucir los detalles y sus equivocaciones en su actividad artesanal y primitiva de partido. Entonces, sin tener que, digamos, hacer sangre o ir a mal, teniendo en cuenta que son compañeros socialdemócratas con buena voluntad, su buena voluntad no les lleva a ningún sitio, porque son incapaces de ese pragmatismo. Y esto, sinceramente, creo que deberíamos tenerlo presente a día de hoy en el siglo XXI, ¿no? En este año 2022, que podemos tener textos glorificados e ideas, ¿cómo decirlo?, cristalizadas o fosilizadas, que no son funcionales, que debemos adaptar esas ideas a la práctica que tenemos. Entonces, bueno, aquí Lenin critica esos textos por ser irreales, dada la situación de clandestinidad. Él no dice que estén mal, pero vive una situación de clandestinidad y, por lo tanto, la organización de masas que ellos pueden tener funcionando realmente, nos dice, tiene que ser muy laxa. Tan laxa que él mismo dice que tal vez ni siquiera se identifique con una organización. O sea, que simple y llanamente, o sea, bueno, no sé si dice organización, pero bueno, dice que no usa una palabra alemán, lose, no sé cómo se pronunciará, me recuerda a mí, loose en inglés, ¿no? Sí. Eso, suelto, libre, pues no tienes que ir, digamos, a una reunión cada X tiempo, no tienes que... Pero, eso sí, formas parte del sindicato en ese sentido y cuando se organiza algo, pues te llega la información, te llega el volante denunciando que un obrero ha perdido un dedo en tal factoría por trabajar horas extra y se había dormido, etcétera. Te llega esa información, tú participas de las actividades, aportas a la caja de resistencia, pero por ejemplo no aportas de forma establecida y regular, porque eso supone un peligro de cara a que te identifiquen que tienes una caja de resistencia y se produzca una redada, te roben el dinero y algún compañero pues vaya a presidio. Entonces es un pragmatismo de Lenin muy importante y del que deducimos que en una situación de legalidad, pues él propondría otras cosas para esa organización de masas, pero aunque otras cosas serían mejores, más organización, más claridad, mayor publicidad de la misma, pues eso no era viable en el momento en el que lo enfrenta.
Y por eso critica tanto a sus compañeros socialdemócratas, porque están proponiendo medidas que solo les van a llevar a ser encarcelados y a debilitar el movimiento, cuando no a cosas peores. Por lo tanto, tenemos pues eso, esa necesidad del secretismo y de dos tipos de organizaciones. Entonces, como decía anteriormente, pues en la organización de masas uno no tiene por qué ser comunista. Aquí cuando habla de socialdemócratas está hablando de comunistas. Y de nuevo, comunistas hay muchos, socialdemócratas hay muchos, y hay unos que están más acertados que otros. Pero bueno, la militancia en los sindicatos, como nos dice, no tiene por qué ser socialdemócrata. Pueden compartir las ideas de la socialdemocracia en mayor o menor grado. Establecer límites a esta organización pues sería un error. Y también politizar el sindicalismo más allá de sus límites. Hay tareas que se corresponden a la organización de revolucionarios profesionales. Luego menciona, lo que me parecía un poco confuso, algunos marxistas como Zubatov, Orezov, y él dice que, bueno, estos señores están organizando sus propias propuestas en el movimiento obrero y que tampoco hay que impedirles trabajar, que trabajen. Les vamos a criticar, les vamos a desenmascarar. No pasa nada, el movimiento obrero está creciendo. Entonces, si estos tíos actúan, ya llegaremos nosotros y les señalaremos, les criticaremos. Y eventualmente, como sucedió, por cierto, la realidad nos dará la razón. Sucedió mucho más tarde, porque sucedió en el 17 con las tesis de abril y el cambio que hubo en los soviets, que pasaron de apoyar a los mencheviques a los bolcheviques, pero, como ya digo, no hay que tener miedo a que otras asociaciones socialdemócratas actúen, pero al mismo tiempo sí que hay que estar encima de ellas desenmascarándoles, cuando su programa o sus acciones no están bien encaminadas o bien intencionadas. Por otro lado, ante algunos comentarios que a mí me parecen casi anarquistas, el texto en concreto era una revista, es Bodova, es lo que se pronuncia, que significa libertad, por cierto. Por eso ya recuerda todavía más al anarquismo, ¿no? En cierto sentido, ese acento en la libertad. Se plantea un dilema falso de una oposición entre los jefes y la multitud. La multitud, desde luego, cuenta con ventajas. Y, desde luego, la revolución, como decía anteriormente, la hacen las masas. No podemos hacer una revolución de minorías. Y si son minorías mayoritarias. A saber, el 30% de la población, el 40%, el 20% tal vez, pero no son un grupo minúsculo de 5% de... No, eso no es factible. El partido no hace la revolución solo con sus miembros, la hace con un movimiento obrero que está mucho más allá de sus límites, de los límites del partido. Entonces, evidentemente, la multitud, las masas, tienen un papel predominante, pero no podemos esperar que ciertas tareas que requieren clandestinidad, profesionalización, centralización, especialización, las pueda realizar una masa morfa. Pues como ya digo, la masa morfa tiene la ventaja de que, bueno, es anónima, detienen a uno, pero quedan 500 más. Entonces, es como, no puedes vencer a un enemigo que es la nada, puedes golpear, pero tendrás que dar infinitos golpes y aún así seguirá habiendo gente. Pero nos dice Lenin, muy bien, efectivamente, no podemos separarnos de las masas, la multitud tiene un papel muy relevante, pero es inoperante sin dirigentes. Alguien tiene que ejercer el liderazgo. Entonces, el espíritu popular, tal y como está estructurada nuestra sociedad a día de hoy, necesita unos símbolos y unas personas que ejerzan un liderazgo. El espíritu popular necesita manifestarse en rostros reconocibles, en nombres y apellidos, en cargos y en acciones políticas, discursos, etc. Y luego aparece un elemento interesante que yo he llamado centralización inteligente. A veces el debate entre centralización y descentralización se plantea como un debate de absolutos. O la centralización es buena o la descentralización es buena. O la una es la mejor o la otra es la peor. Esto no es cierto. Centralización y descentralización son dos caras de una misma moneda y siempre van a estar acompañadas. Es una cuestión de gradualismo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Lenin en estas páginas es el tipo de centralismo que necesita el movimiento socialdemócrata ruso en esos años. Y es un centralismo, como ya digo,
muy marcado por el contexto de clandestinidad, de incremento de las masas, del movimiento de las masas obreras, etc. Entonces, a la hora de enfrentar este debate entre centralismo y descentralización, pues debemos tener en cuenta los factores más positivos y más negativos. Lenin se pasa largo tiempo desmontando, bueno, largo tiempo no, pero un par de páginas sí, desmontando la idea de que es mejor tener periódicos locales que tener un periódico nacional. Y dice, al final los periódicos locales, que supuestamente tendrían la ventaja de ir más rápido, tratar mejor temas concretos de la región, pues han fracasado en esa tarea, han fracasado abismalmente. ¿Por qué han fracasado? Por falta de centralización, por falta de especialización, en general por falta de eficiencia. Pero no solo por falta de eficiencia, porque nos dice también, y esto que hablo de los periódicos, nos dice Lenin, se aplica al periódico, es el ejemplo que yo he cogido, pero se aplica a muchas otras tareas del partido. Y nos dice, pero no solamente los periódicos locales están limitados en su eficacia y en sus costes, y en su eficiencia, están también limitados en su capacidad discursiva, porque pone el ejemplo de cómo los obreros de San Petersburgo están ya cansados de recibir siempre las mismas cartas de denuncias de lo que está pasando en la fábrica X o la fábrica Y. Al final, eso al principio les resultó muy positivo porque les mostraba una realidad que antes no era tan palpable o que no se afirmaba abiertamente en público, y el hecho de la aparición de estos volantes pues les hizo tomar conciencia de esas realidades y que no estaban solos, pero eso no permite, en primer lugar, les termina cansando, según Lenin. Y sobre todo, y más importante, eso no permite tener una idea general, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, del movimiento, del movimiento obrero y de la lucha de clases. Tú requieres tener, para tener un conocimiento, digamos, en términos hegelianos, no concreto, para obtener el concepto de la lucha de clases en Rusia, tienes que tener el conocimiento también de cómo se despliega en el extranjero, de cómo influyen los capitales extranjeros. ¿Cómo vas a explicar a los trabajadores rusos la guerra imperialista de la Primera Guerra Mundial si no explicas los múltiples conflictos de clase entre capitalistas y entre clases obreras que existen en Europa en esos años? Entonces, un periódico local no va a afrontar estos problemas con éxito. Y justamente Lenin señala uno que, sin lograrlo del todo, sí que aporta elementos importantes al discurso y a la teoría del movimiento obrero en Rusia. No recuerdo ahora cómo se llamaba, pero básicamente es un periódico local que solo tuvo dos ediciones en la época en que Lenin escribe este texto, y que precisamente las dos, lejos de aportar elementos propios de la región en que se publica, que es el sur de Rusia, pues sacaba adelante textos que Lenin pues valora muy positivamente como textos importantes para la elaboración de un movimiento obrero ruso nacional, profesional y consciente. Entonces, ¿qué es lo que nos señala Lenin? Centralización, como ya digo, inteligente, especialización para tratar mejor los temas, para seguir mejor el plan y poder elevar las conciencias del proletariado. Todo esto, pues al final requiere revolucionarios profesionales. Nos habla también, me ha parecido un elemento curioso, de algunos aliados que pueden aparecerle a la clase obrera al paso en el Estado, en correos, en comunicaciones, en el ejército, entre las clases nobles, entre las clases burguesas. No sabes dónde vas a encontrar un aliado que, como decía Marx en El Capital, pues salga de los límites que le impone a su mente, a su psicología, su hacer cotidiano en la división del trabajo, y supere esos límites y adopte una visión pues distinta, ¿no? Como hizo el propio Marx o el propio Engels, que siendo de orígenes más o menos burgueses, pues adoptaron la perspectiva de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, hablando de estos sujetos que tienen un papel muy importante a la hora de constituir un nuevo Estado, un Estado proletario, nos dice que hay que cuidarlos especialmente y que en la situación de primitivismo, de artesanía en que se encontraba la socialdemocracia de aquellos tiempos, no eran capaces ni de proteger a estos aliados ni de sacarles todo el partido posible. Entonces, esta gente es muy importante. Se me ocurre el ejemplo de cómo en 1917, cuando se produce la revolución, los bolcheviques toman los bancos y los telégrafos en San Petersburgo y en Moscú más tarde.
y las telegrafistas y los trabajadores de los bancos se niegan a trabajar para ellos. Porque no comparten su ideario, porque han sido enajenados por la mentalidad burguesa. Entonces consideran que los bolcheviques pues, son unas bestias alejadas de todo carácter civilizatorio y que es el fin del mundo y que, bueno, pues ellos solo son leales a quienes pueden preservar la civilización que ellos conocen. Burguesa, por cierto. Los bolcheviques en esos días se enfrentan problemas muy serios porque son incapaces de utilizar los telégrafos correctamente ni de acceder a cuentas bancarias y hacer traspasos de dinero. Entonces, pues este es un buen ejemplo de cómo es importante tener aliados en estos puestos clave del aparato estatal y del aparato productivo. Y nos dice, como ya digo, esto es impensable que lo logremos, que les cuidemos y que sacamos todo el partido de ellos si no tenemos un partido de profesionales revolucionarios. Porque si no, la policía secreta va a descubrir que este militar está con nosotros, va a descubrir que este trabajador del telégrafo está con nosotros y los van a sacar de ahí. Por otro lado, y esto va de nuevo en la línea de esta idea de tener un plan, de ir más allá de las tareas inmediatas del sindicalismo, de lo que se trata para los socialdemócratas rusos no es de ir detrás del movimiento obrero, sino de elevar sus conciencias. No se trata de recoger sus demandas y plasmarlas en un programa político, sino de recoger sus demandas, plasmarlas en un programa político que les lleve no solo a resolver las demandas inmediatas, sino a resolver toda su situación como desposeídos. Es decir, de lo que se trata aquí es que los trabajadores tomen conciencia de su situación en el capitalismo y, por lo tanto, luchen por un nuevo régimen. Bueno, yo creo que esto se ha entendido. Total, en conclusión, no se niega aquí la importancia de las masas, pero sí es cierto que se requieren revolucionarios profesionales que, aunque son escasos, sean capaces. Y algo se señala aquí que es importante, que tienen que estar a sueldo del partido. Tienen que ser revolucionarios 24 horas. 24 horas, 7 días a la semana. Entonces el partido necesita fondos. Esto está dentro de la centralización, de la especialización, etc. Está apagada la imagen. ¿Se ha quedado...? Sí, No. sí, no, la tuya, la tuya. En la cámara no se te ve. Ah, no se me ve en la cámara. No, dale arriba del todo. No, aquí, con eso. Arriba. Iniciar vídeo. Ya que hemos Vale, parado, vale. creo que alguien ha hablado, pero que no se ve. Ah, sí, mira. Se oye fatal, nos decía Javi. Vaya, por Dios. Gorka comenta que también. Ahora sí, ahora súper bien. Vale, vale. Ah, vale. No se entiende. No se entiende. Vale. Macho. No se entiende. No se entiende porque no se me oía correctamente o porque no se ha entendido algo, Javi. No sé si sigues con nosotros, si nos oyes. Yo entiendo bien. Bueno, voy a continuar y si es una duda, pues luego la resolvemos. Entonces, ya, terminando. Algunas de las críticas que se lanzan a la posición de Lenin de los revolucionarios profesionales es la falta de democracia. Pero de nuevo, Lenin comenta lo irrelevante de estas críticas, porque se refieren a una situación que no existe, una situación en la que no hay clandestinidad, en la que los socialdemócratas rusos pueden reunirse libremente y publicar sus textos libremente. Y desde luego ese no es el caso. Entonces, ya Lenin identifica, digamos, la democracia con la publicidad, porque tiene que ser público quiénes son los cargos electos, quién está para elegir, quién ha dicho qué, quién ha hecho tal en su carrera política. Y eso es imposible para el Partido Socialdemócrata en la situación en que se encuentra en esos años. Entonces, desde luego, la democracia es deseable, es evidentemente muy deseable, forma parte del programa socialdemócrata, como otro que nombre puede indicarnos, pero no es una aspiración factible en esos momentos para el partido. Entonces, los cargos, el programa deben permanecer ocultos, la posibilidad de realizar elecciones es muy escasa. De hecho, los congresos que realizaban los socialdemócratas rusos los realizaban, si no todos, la mayoría en el extranjero. Imagínate hacer un congreso en Rostov en 1902. Todos en la cárcel el primer día del congreso. Sonido falla, dice alguien. El sonido sigue fallando. No sé
No sabemos por qué falla, lo sentimos. Y si desconectamos o lo vamos a conectar. No sé cómo vamos a conectar y desconectar. O sea, salir y volver a entrar. ¿Y se quedará grabado? Sí, yo creo que sí. Sí, espera, me conecto yo aquí para garantizar que hay un coordinador. Vale, si os parece, continuamos un poco más o hasta terminar, porque no queda mucho, y luego pasamos o intentamos cambiar lo reseteamos e intentamos ver si mejora el audio. Porque ya cuando has terminado no tiene sentido. Sí, ya. Habría que repetir todo. No sé. La verdad es que no sé si a todos os está fallando el audio, solo le falla a algunos. Va y viene el audio. Esto es lo que te dices. Vale, vamos a comprobar esto. Lo único. Pero en Google me ha dicho, ¿no? Sí, pues, Si no estamos conectados con Google. Pero no estamos conectados por Google. De todos modos, si le das a los 3 puntos, dale ahí, dale a cambiar audio, arriba del todo, cambiar audio, dale a la ruedita, justo arriba de desconectar, donde pone está usando el audio del ordenador y hay una ruedita. Clica ahí y ahí te debería poner cuál es como el nivel de entrada. Puedes subirlo un poco igual. A ver. Si lo subes al tope Igual se oye mucho, ¿no? Igual se solapa, ¿eh? Y hace resonancia. Pon abajo optimizar para tu voz. Ahí, optimizar. ¿Y esto va a guardar o ya está? Una prueba a ver primero. No sé si se ha quedado guardado, a ver. Sí, parece que sí. Sí. ¿Podría ser que ahora me oigáis mejor? Sobre todo a los que os ha fallado, que no sé si a todos. Baja, abajo, creo que no. No, el último mensaje, mira. Yo estoy escuchando bien todo. O sea, Gorka nos ha ido bien continuamente y Javi nos vuelve a ver correctamente. Vale, pues seguimos. Lo único que he dejado de compartir. Adelante como se le canta. Bueno, pues Lenin hablaba del primitivismo y la artesanía de la socialdemocracia de su época. Más. Ahí, en la flecha de arriba. Ahí, no. Ahí. Y nosotros pues ahora sufrimos también problemas. No sé si primitivos, pero un poco artesanos, sí. Ya está, ya está. Bueno, retomamos. Entonces, bueno, pues Lenin habla de que, claro, la democracia es deseable, pero no se puede producir en su situación. Y por lo tanto, estas críticas, pues las, digamos, sí, como dice Gorka, esto ha sido el sabotaje de la Ojrana, que todavía sigue actuando después de tantos años. Entonces, nada puede lograrse en la clandestinidad, pero tampoco puede lograrse nada si estamos en prisión. Pues igual que necesitamos masas, también necesitamos cierto grado de secretismo. Y aquí he recogido algo que le escuché decir a Slavoj Žižek el otro día y me pareció curioso, y es que aún en nuestro caso de libertad burguesa, democracia burguesa, no nos olvidemos, tenemos que tener, en mi opinión, cierto grado de clandestinidad. Si queréis, luego lo podemos debatir en detalle. Pero, decía Žižek, hasta lo prohibido está prohibido. Ponía el caso de alguien que le estaban enjuiciando y decía, bueno, pero ¿de qué se me acusa? ¿Cuáles son los cargos? Y le responde el fiscal, el juez del Estado, el fiscal. No podemos decirlo porque eso también es top secret, eso también es secreto. Entonces, el propio Estado burgués actúa muy habitualmente fuera de sus marcos legales. Por lo tanto, cuando el Estado burgués actúa fuera de sus marcos legales o tiene marcos legales que no son públicos y que por lo tanto existen otras realidades que no nos dan a conocer, pues en ese sentido a mí me parece bastante importante que aún en situación de democracia burguesa los partidos comunistas y los movimientos obreros tengan muy en cuenta esta necesidad de protegerse. Hace unos años recuerdo que hubo un conflicto entre el gobierno venezolano y el Partido Comunista de Venezuela, el PCB, porque el PCB se negaba a darles las listas de sus miembros, de sus militantes. No iban a publicar quiénes eran militantes del PCB, por razones que para Lenin hubieran sido más que obvias, y yo creo que buena medida.
Por último, como decíamos, Lenin aboga por este esfuerzo a nivel estatal, de concentrar los esfuerzos socialdemócratas a nivel estatal. De hecho, dice que existan muchos periódicos locales solo puede ser o una demostración de nuestras carencias o una demostración de los lujos que nos podemos permitir. Es decir, o estamos muy atrasados o estamos muy avanzados. Y evidentemente los socialdemócratas rusos de aquella época no estaban muy avanzados. Si tienes muchos recursos y muchos militantes, puedes dedicar más personas, más profesionales a tratar pues, temas más regionales, más locales. Pero lo fundamental, después de todo, es la lucha contra el enemigo político. Y el enemigo político es el Estado zarista, que es el que perpetúa o el que capacita a la burguesía a reproducir la explotación de los trabajadores. Entonces, si tu enemigo político fundamental es el Estado zarista, tú tienes que establecer un programa de lucha a nivel estatal contra un enemigo muy importante. Entonces, tienes que organizarte a nivel estatal para enfrentarlo. Eso como mínimo. Luego ya podrás meterte en las peculiaridades de cada región y localidad. Comenta lo que ya decía anteriormente, el carácter de localismo y de un horizonte limitado que pueden tener, pues en este caso, los periódicos locales. Pero como ya he dicho, él pone el ejemplo del periódico, pero podemos estar hablando perfectamente de, yo qué sé, un think tank o un comité de acción sindical del partido. Entonces, esto tiene que darse primero a nivel estatal y luego ya lo trasladaremos a nivel local. Y hasta aquí, digamos, la parte del capítulo del qué hacer. En la carta a Piotr Smirnovich, o como se pronuncia el nombre este, lo que hace Lenin es explicar algo que él mismo dice que ya viene incluido, en mi opinión. O sea, que él dice que ya está implícito, pero bueno, él lo explica y aclara que evidentemente a la hora de organizar el movimiento socialdemócrata ruso se van a requerir distintos eslabones. Cuando hablamos de clandestinidad, de secretismo, de una organización de revolucionarios profesionales pagados y una organización muy laxa de masas, que no tienen por qué ser socialdemócratas, que ya se dedica al trabajo tradeunionista, al sindicalismo, tiene que existir una serie de vínculos entre los unos y los otros. El agitador de fábrica tiene que tener algún tipo de conexión con otro tipo de sindicalistas y con otro tipo de miembros del partido político para obtener materiales, para saber cuáles son las consignas actuales y el programa actual para enfrentar a la burguesía y el Estado zarista. Por lo tanto, pues en esta carta lo que hace Lenin es explicar, ¿no?, que evidentemente tienen que existir estos eslabones y pone algunos ejemplos, ¿no?, de cómo protegerlos. Pues uno tiene que ser el que sea más públicamente, el que sea más público, el que se le conozca más. Pero él tiene que luego tener conexiones con otros eslabones más clandestinos dentro de la misma fábrica, que gracias a esos más clandestinos pues puedan acceder a esos materiales del partido. Entonces, bueno, pues yo, como ya digo, considero que está un poco implícito. Adrián, aquí presente, nos mandó Carta a un camarada, que es un texto que más largo, entonces lectura complementaria, pero que incide y se mete más en este tema. Yo voy a concluir aquí con un par de reflexiones y luego, pues si hay dudas o el debate que surja, lo trataremos. Pero quiero recoger lo que comentaba anteriormente del pragmatismo que aquí nos muestra Lenin y de cómo enfrenta la situación. Lenin dice, tenemos que abordar la lucha política, porque la lucha sindical no es suficiente. Con lucha sindical no cambiamos la situación actual. Entonces, ¿quién es el enemigo político? El Estado zarista. El Estado zarista es un intermediario del poder burgués. Entonces, si el enemigo es el Estado zarista, tenemos que luchar contra la policía. Entonces, tenemos que cuidarnos, clandestinidad, secretismo. Tenemos que organizarnos a nivel estatal. Esto a mí me parece una reflexión importantísima en España y posiblemente en otras zonas del planeta, como puede ser a nivel también de América, con indígenas, poblaciones urbanas, etc. Evidentemente, las realidades de cada población son específicas y particulares y hay que respetarlas. Pero el pragmatismo que nos implica la lucha política contra la burguesía nos lleva a crear organizaciones de carácter estatal, porque es el enemigo que enfrentamos. Y si hay organizaciones supraestatales, como puede ser la Unión Europea o la OTAN, también habrá que organizarse a esos niveles. Pero
en la situación en que estamos a día de hoy, una organización no estatal es primitivismo. En palabras de Lenin, es artesanía. Y es echar a perder el movimiento obrero. Lenin aquí es muy crítico con sus compañeros, que nos dice, sé que no tenéis malas intenciones, que estáis del lado de la clase obrera. Pero lo peor que le puede pasar a la clase obrera es tener gente como vosotros, que con honestidad y buenas intenciones le lleva por caminos erróneos. Demagogos, demagogos. Demagogos los llama, exactamente. Pero lo peor que hay para la clase obrera son los demagogos. Basta ya, pleno siglo XXI, 2020, organizaciones que se dicen leninistas, con demagogias de 3 al cuarto, para justificar pues su antileninismo, su no colaborar con sus compañeros de clase a nivel estatal e internacional, por cierto. Pues yo creo que son este tipo de situaciones las que dividen, fragmentan a la clase trabajadora y nos dejan en la inutilidad, inhabilidad, en la demagogia. Un poco la reflexión que quería lanzar, un poco agresiva, pero creo que el tono de Lenin también es agresivo y esto no es nuevo. ¿Alguna duda, algo que comentar? No sé si aquí los presentes, vamos a empezar con vosotros. Si tenéis algún comentario o duda, pero no quieres empezar. No, empiezo yo. Dale, dale, sí, venga, dale. Tú habla, ya te paso yo. Sí, tienes que hacer de cámara, de guionista y de todo. Bueno, yo unos apuntes y unos cuantos comentarios. El primer apunte es que creo que cuando has hablado que hay un momento en el que pues, Lenin está hablando sobre la legalización y tal, y que efectivamente dice que si les legalizan mejor para ellos, porque efectivamente se libran de marrones, así hablando en plata. Creo que has dicho que Subatov y tal, que son socialdemócratas. Creo que son liberales, o sea, si no estoy equivocado. O sea, son intelectuales liberales, creo que los llaman. Igual resulta, o sea, sí, les llama liberales, pero Sí, lo que quiero decir es que... sindicatos, la policía creaba sindicatos. Sí, sí, Pero, sí, quiero decir pero... pero lo que están haciendo es actuar en el movimiento obrero y expandirlo en cierta medida. Sí, sí, Aunque eso sea sí. expandirlo para conducirlo, ¿no? Sí, sin más, eso sin más. Bueno, pero sí, un apunte de que esos sujetos pues, Que no Lenin los son- califica como liberales, que no son socialdemócratas. Eso es. Que no es como Martinov, que sí es honesto. Sí, como los de la RAB y demás, sí. Y luego hay unas cuantas cosas que a mí efectivamente que me parecen muy importantes de especificar, por así decirlo, que me parece que muchas veces se tiende, por intereses políticos bastante claros, de decir, no, es que el qué hacer es un texto sobre una cuestión muy singular y muy concreta, y entonces no es aplicable, esa singularidad no es aplicable. Y a mí me parece que hay muchas cosas del qué hacer, que aunque pues obviamente no estemos en el mismo contexto, me parece que tienen aspectos que pueden ser universales o de carácter en cuanto a la organización universal. Como puede ser, por ejemplo, uno muy claro, la centralización, otro muy claro, la profesionalización, otro muy claro, que a mí me parece que hoy en día pues parecería decir, porque incluso dentro de las organizaciones comunistas, parecería que no han leído ningún tipo de teoría marxista sobre el poder político, que es las cuestiones de seguridad. Que me parece que hoy en día, o sea, sí quiero decirte, sin cuestiones de seguridad, Lenin, en plan, ya estaban en pañales, cuando en plan en ese costo es todo constantemente analógico. Hoy en día que todas nuestras comunicaciones son digitales, son vía, o sea, no son probablemente protocolos, o sea, es vergonzoso, para mi criterio, y es una cosa que hay mucho que ver, que un gran porcentaje de colectivos o comunistas, organizaciones comunistas o partidos comunistas tengan un grupo de WhatsApp me da igual si es GK o PCE o PCTE O Gmail. o Gmail Porque, de hecho, o cosas así. permíteme contarte, de hecho, a pesar de lo que comentas, en pleno siglo XXI tenemos unas herramientas de correo encriptado buenísimas, con coberturas legales internacionales también, que son gratis, que podían usar los partidos, pero que no usan. Sí, sí, o sea, pero yo con esto solo quería hacer la reflexión es que creo que muchas veces se contraponen, por así decirlo, como el aspecto amable de fuera, porque esto es un comentario que muchas veces lo he oído, de que, claro, si mi organización usa un Proton Mail o usa un RiseUp o usa en plan un correo de un servidor propio que yo tengo, claro, cuando le mande ese correo a esa gente como que le va a echar para atrás, porque va a pensar que es no sé qué, es como, vale, o sea, tú igual para unas ciertas cosas, pues ten un Gmail, pero para ciertas cosas no. Y a mí me parece que hay como una sistematización de, como hoy en día aparentemente, pues, y habría que decirlo, y por eso subrayo lo de aparentemente, por ciertas conversaciones o ciertas cuestiones que subas a redes, no te van a apurar, y digo lo de aparentemente porque creo que igual eso hace 10 años era relativamente aplicable,
pero que hoy en día yo creo que sí se están dando casos por ejemplo, de represión, no en partidos comunistas, sino en general de represión en cuanto a cuestiones de que ya indagan, por ejemplo, quién sube las cosas en las redes sociales, etcétera, etcétera, cómo se comunica a la gente. Pues yo, por ejemplo, estoy pensando en un caso concreto de un juicio que está abierto, que, por ejemplo, el abogado y el fiscal han pedido que si efectivamente es esto, que se dé toda la gente que ha entrado, qué conversaciones ha tenido, etcétera, etcétera. Y me parece que se entrepone con esa cara amable, con esa especie de cara amable, y esto también se puede aplicar al ya clásico de cuando doy una charla, pongo una foto con el ponente, que pues, intencionadamente el ponente podríamos suponer que es una persona importante dentro de esa organización, la cual habría, por así decirlo, dentro de unos límites, proteger de cierta manera, y ya no digo proteger, sino exponerla tú mismo, incluso los ciertos militantes, aunque bueno, los militantes del público general es como la masa, o sea, en ese sentido es más identificable, se contrapone eso constantemente, cuando yo creo que hay que ser consciente que incluso ese tipo de cosas, y más en el carácter que se tiene hoy en día, es que es de carácter retroactivo. Es decir, si hoy en día nos estamos organizando así, cuando dentro de 10, 15, 20 años, o me da igual, cambien las condiciones y estemos en un periodo de realmente hacer ofensiva, la policía ya tiene unas fichas policiales de todos nosotros. Esto, por ejemplo, también se podría aplicar, aunque creo que es otro esparro, por ejemplo, a subir esto mismo a YouTube, ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, que no digo que no haya que hacerlo y entiendo que son como diferentes marcos y que hay, pues obviamente, o sea, yo siempre cuando hablo o trato esto con algunas organizaciones hablo de niveles críticos de información, de qué cosas son triviales o banales, qué cosas son críticas y qué cosas son, pues bueno, habría que valorar. O sea, no sé si me explico. Y me parece muy importante subrayar eso, subrayar también la profesionalización también como aspecto que me parece que es bastante universalizante, la atención que le da al trato que tiene que tener con ciertos sectores de la población, como puede ser el ejército, los funcionarios, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que para ganarte al ejército haya que hacer como hacen algunos satélites que pues de vez en cuando el 12 de octubre dicen viva la Virgen y viva la Guardia Civil. O sea, quiero decir, el trabajo no es ese. O hacer como hacen otros sectores de decir, no, es que vamos a hacer entrismo en el ejército. Plan público, está en tu programa político, vas a hacer entrismo en el ejército. Entonces, Lo cual es ilegal. aparte de que es ilegal, que eso es otro tema, o sea, quiero decir, no es una táctica muy inteligente. Decirlo públicamente no. Decirlo públicamente, no es muy inteligente. O sea, quiero decir, aunque no le digas públicamente, se da por hecho, pero, o sea, no sé si me explico. Y luego, ¿qué más cosas así que tenía apuntadas? Pero hay una cosa que me llama, bueno, no Yo sé. quiero recogerte un par de cosas que me han parecido que se conectan con lo que decía anteriormente y me permiten contar un par de anécdotas interesantes. Yo de mi militancia me consta que la Policía Nacional ha tenido un fichero B mío y de otros compañeros. Y eso es ilegal. Ellos no pueden hacerte un archivo con tu nombre, tus datos y demás si tú si tú no te han registrado en ningún momento. Pero da igual. Ni te han parado ni nada. Y eso es ilegal. Y te están haciendo un seguimiento y saben quién eres. Y eso es ilegal. Y eso me recuerda a lo que decía de la clandestinidad del propio Estado, de que no nos pensemos que por vivir una democracia burguesa, aquí esto es lo que pone la Constitución. No, evidentemente la burguesía se salta su ley cuando le conviene. Y lo hace sistemáticamente. Entonces, recojo mucho eso. Y también tuvimos un debate hace tiempo, que fue desechado, por cierto, cuando yo militaba, de cambiar todos los correos de Gmail a correos seguros y crear un servidor propio. Esto lo propuso un informático en su momento. Y se rechazó, no me preguntes por qué. Pero son cosas tan básicas, en mi opinión, tan básicas, que en algún momento, pues, desgraciadamente, igual tenemos que tomárnoslas mucho más en serio, que es que es un nivel de artesanía al final extraordinario. Porque nos leemos este libro 20 veces en el Partido Comunista, pero no asimilamos nada. Ni profesionalización, ni centralización, ni estatalización. Nada. Entonces, ¿para qué leemos? Bueno, nada, era la reflexión y eso, el par de anécdotas de que efectivamente pues, hay ficheros B, hay que cuidar más los correos, etc. Sí, porque hay muchas cosas que no te gustan. Pero, por ejemplo, los correos, los internos, porque luego de cara al público, pues puedes tener un Gmail Sí, eso es para rebotar las partes legales, pero las cosas ya como... Es que comenta el Comité Central, ¿por qué lo mandas por un Gmail el link? Ya, sí. ¿Qué cabeza cabe? Sí. Luego hay otra cosa así, bueno, luego hay una cosa, un comentario así general, bueno, en realidad son dos comentarios generales, pero uno es más una perlada
que otra cosa. Enrique. A mí sí que es verdad que hay una cosa que me parece bastante curioso, porque ya por acabar porque creo que esta es la última sesión en la que se trabaja con el quehacer, creo que el quinto capítulo no se trabaja. A mí, por ejemplo, del qué hacer, me parece fundamental extraer e intentar hacer una reflexión de cuál es el periódico leninista contemporáneo, y no en el sentido entendido del periódico como pues un programa de televisión, no como una cuestión técnica, cuál es la herramienta técnica que es el periódico nuevo, por así decirlo, esa nueva, por así decirlo, como tecnificación, ese avance tecnológico, sino qué puede suplantar el papel que juega el periódico en Lenin y en el partido de nuevo tipo hoy en día. Y me parece que es una pregunta que es francamente complicada de responder. ¿Sabes quién te ha respondido ya? Partido Republicano de Estados Unidos te ha dado la respuesta. La Fox. Un conglomerado de telecomunicaciones. Twitter, Facebook, todo. Televisión si puedes, aunque empieces con televisión en YouTube, da igual. Todo. Ya sé que es una respuesta un tanto obvia. Yo eso es a lo que me refiero Pero- en el sentido de cuando digo que no hay que buscar, o sea, como el aspecto técnico, o sea, en ese sentido, sino qué puede de verdad crear, por así decirlo, la dinámica que creaba el periódico. Porque hoy en día yo creo que, por ejemplo, los periódicos que tienen ciertas organizaciones, hasta cierto punto son como, o sea, no están sobre sueldo, pero hasta cierto punto son organizaciones profesionales en las que yo creo que el funcionamiento no se asemeja nada al periódico leninista. Tienes ciertas gente como que va escribiendo ahí cosas, y ese periódico, más que porque lo leen tus propios militantes, y no me refiero a que sea porque también es un periódico de esto, no tiene una intercorrelación entre toda tu organización que te ayuda a dar ese salto cualitativo, que te ayuda a dar esa lucha ideológica, que te ayuda a realizar esos avances. O sea, Es un educador, un organizador. a eso es a lo que me Por refiero. ejemplo, El Salto, que es un periódico así con cierto conocimiento, de izquierdas, tal. A mí hay muchas cosas que escriben y me parece fatal, pero bueno, así casi. Pero el problema que tiene ese periódico, por ejemplo, que puede tener cualquier otro periódico, es quién lo financia. Soros. Va, sí, eso está claro. ¿Quién lo financia? ¿Cómo se paga eso? Porque si tú no lo pagas con fondos de la clase obrera, o bien es una empresa al uso y por lo tanto está regida por la dinámica del capital y en algún momento va a encontrar fuertes limitaciones a su actividad política, o bien, si no lo financia el partido de la clase obrera, es que lo financia otro partido. Entonces, el problema está en la financiación, creo yo. Pero aparte de la financiación, yo creo que es en cómo funciona. O sea, es lo que ha dicho a mí Adrián, que me parece que hoy en día esos periódicos no funcionan el papel de educador. O sea, yo... Claro, pero ¿por qué no lo hacen? Porque son periódicos que funcionan No, como pero negocio. incluso digo o sea, quiero decirte, pues ponerte un ejemplo, pues yo qué sé, Guedar y el movimiento socialista, Nueva Juventud y el PCT, yo qué sé, el GK o el PC, pues supongo que también tendrán algún periódico. Con ese tipo de cosas, a mí me parece que no funcionan como educador, porque para empezar, no sé qué porcentaje de la militancia se leen lo propio que sacan ellos mismos, que eso también sería otro debate, pero aparte la dinámica, me da que es eso la sensación, que es como cuestiones sueltas, pues ir a cumplir, pues bueno, hay que sacar un artículo, pues, a saco de, pues yo qué sé, de cualquier cosa que me lleve a cumplir, y que orgánicamente no cumple esa función de organizador y de concienciación y de aglutinamiento. Porque yo creo que cometen el error de convertir periódicos del partido. Son periódicos del partido. Son órganos de expresión muchas veces del comité no sé qué central del PCTE o del PCE o de lo que sea. Y en ese sentido, pues están lejísimos de cumplir la función de la que habla Lenin, creo yo. Porque yo creo que un medio de comunicación que cumpla esa función tiene que ser un medio que trabaje con el mismo material que las noticias burguesas, pero evidentemente les da un enfoque distinto. Entonces, cuando se habla de los presupuestos generales del Estado, se los explica de forma distinta. Se habla de la guerra en Ucrania, se la explica de forma distinta y se invita a tomar partido de una forma específica. Yo creo que el problema es lo que dices tú, que parece que son artículos para cumplir, muy locales, de pues en tal fábrica pasa esto, que a veces está bien. Que, por ejemplo, la lucha de Coca-Cola en Madrid, pues tiene unas experiencias importantes para la clase trabajadora igual en este país. Entonces, eso puede haber sido algo interesante que publicar y demás. Pero es verdad que lo que dices tú, que yo creo que ni se lo leen los militantes a día de hoy, ni son artículos que traten temas que importen a la clase trabajadora. Pues solo algunos, otros no. Bueno, luego hay otra cuestión que lo dice el propio Lenin. Es que el medio
en la página, bueno, en la página 116 del PDF, porque esto esta página no está numerada, es en la página 116 del PDF. Para que, dice, hablando del medio, del órgano del partido, para que la labor de esclarecimiento de los asuntos urbanos quede organizada con la orientación debida respecto a todo nuestro trabajo, hace falta, para empezar, que esa orientación esté totalmente elaborada, firmemente marcada, y no solo por razonamientos, sino por una enormidad de ejemplos para que adquiera ya la solidez de la tradición. Es decir, que tienes que tener claramente establecidas las orientaciones, no solo tácticas, sino estratégicas de tu programa político. Y desde ahí hacer la lectura de la realidad. En segundo lugar, para escribir con verdadero acierto, de un modo interesante, sobre asuntos, hay que conocerlos bien, no solo a través de los libros, pero en toda Rusia no hay casi un absoluto socialdemócrata que posee este conocimiento. Para escribir en un periódico, y no en folletos populares, sobre asuntos municipales o de Estado, hay que disponer de materiales frescos, variados, recogidos y elaborados por una persona entendida. Y para recoger y elaborar tales materiales no basta con la democracia primitiva de un círculo primitivo, en el que todos hacen de todo y se divierten jugando al referéndum. Para eso hace falta un Estado mayor de especialistas, escritores, de especialistas corresponsales, un ejército de reportes socialdemócratas. Es decir, el órgano del partido tiene que ser un buen medio de comunicación, que requiere una inversión sustancial. No es para que, como dices tú, se entretengan los 4 miembros del comité ejecutivo en contar a sus 4 lectores cómo ven la jugada. No es un medio de opinión. El órgano del partido es un medio de análisis y de reflexión profunda. Es decir, que tiene que ser un medio de calidad. Si no es de calidad, no es el medio del partido, no es el órgano del que está hablando Lenin. No cumple la función. No cumple la función. En parte lo que describes es lo que tenemos en los periódicos burgueses, una línea editorial, evidentemente del PP, del PSOE, de lo que sea, de la burguesía, y profesionales que reciben información de Reuters, y luego te la cuentan, no, de la agencia EFE también, y luego te la cuentan, sí que es verdad, que no con un análisis profundo, generalmente, sino más como te lo escupo, con un par de tendencias ideológicas, pero bueno. Me parece importante, o sea, me gusta mucho lo que has citado, que está en las páginas que hemos leído, en las últimas, pero también me parece importante lo que has dicho de, si no cumple la función, o sea, si no es de calidad, no cumple la función. Entonces, mejor cerrar las imprentas que continuar con la pantomima. Y eso se lo podrían aplicar muchos partidos socialdemócratas, en el sentido de Lenin, que tenemos hoy día en el movimiento comunista español, la verdad. Enrique, perdona, querías comentarnos algo desde hace un rato. Adelante. Espero tener suerte de que me escuchen. Sí se me escucha. ¿Bien? Se te escucha con conciencia. Híjole. ¿Qué hago? A ver si voy a intentar, y si se oye muy mal, pues ni modo, me salgo. Disculpen, me quedo con las ganas. Se oye perfectamente, Enrique, no te preocupes. Muy bien. Yo quiero comentar en el prólogo a la recopilación en 12 años, que fue una recomendación de complemento de lectura, entiendo que fue así. Una cosa muy importante para ubicar la publicación de Lenin. Él dice en el prólogo, el error principal de los que hoy polemizan con el qué hacer consiste en que desligan por completo esta obra de una situación histórica determinada, de un periodo concreto del desarrollo de nuestro partido. Está hablando del Partido Socialdemócrata Ruso en ese momento, que será después el Partido Bolchevique, el que toma el poder. Bien, ¿por qué me parece que hay que
eh, que enfatizar esto, porque él mismo lo plantea más adelante diciendo que el quehacer es el compendio, dice, de la táctica y de la política iscrista de la publicación Iskra de los años 1901 y 1902 en materia de organización. Y más adelante el mismo Lenin dice, ahora cuando la lucha por esta organización terminó hace mucho tiempo. O sea, ¿qué quiere decir con terminó hace mucho tiempo? Lenin aquí en esta parte. Quiere decir que la lucha contra el populismo, contra el economismo, contra el reformismo de Bernstein ha sido vencido al interior del partido. Dice él ahora cuando se hizo la siembra, maduró el grano y terminó la recolección. Hay quienes dicen, se exageró la idea de la organización revolucionaria de profesionales. Sin embargo, esto es ridículo. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque yo no sé, te escucho al ponente decir, hoy los partidos comunistas deberían tener en cuenta esto, tener en cuenta aquello, los aspectos de seguridad, el papel de la prensa, el papel de la vanguardia, el considerar a las masas junto a la intelectualidad socialista, en fin. Y por otro lado escucho que Joaquín dice, la socialdemocracia de hoy. Entonces me brincan muchas. ¿Qué cosa es la socialdemocracia de hoy? ¿Qué se está planteando en relación al partido? ¿Por qué todo esto? Y es a lo que voy. Miren, en estricto sensu, en México, no existe un partido comunista. Enrique, se te han contado los últimos 20 segundos. Existen Enrique, ¿no nos oyes? los viejos militantes del Partido Comunista. Sí. Escucha, que se ha contado los últimos 20 segundos. Sí los oigo. Sí te oigo. A ver, voy a continuar a ver si mejor. Dale, dale. Bueno. No sé hasta dónde me quedé. Voy a continuar. Decía, ¿qué hay? Yo desconozco la situación política española, europea, tal vez debería conocerla. Sin embargo, ¿cuál es la situación que guardan y si existen esos partidos comunistas de los que se habla? En México no hay tal. No existe un partido comunista que tú dijeras es un referente. Miren, el actual responsable de la Fiscalía Financiera en México es un exmilitante del Partido Comunista. No hay ninguna referencia política. Es más, hay una fuerte corriente entre las organizaciones en México que se dicen de izquierda contra el partido. Objetan la necesidad de la construcción del partido. Hay otros dementes, en mi opinión, como dice Marx en los Grundrisse, hay otros imbéciles, estoy de acuerdo con eso, que niegan la posibilidad de que Lenin incluso fuera leído hoy. Lo que pregunto es, yo sé cuál es la situación que guardan hoy los partidos, si es que queremos hablar de partidos. En México no los hay. El Partido Comunista no existe. Existen grupúsculos, hay que decirlo, grupúsculos hasta en el trotskismo hay grupúsculos que no tienen ninguna significación en la lucha de clases. ¿Cuál es esa situación respecto al Partido Comunista Español, por ejemplo? ¿Y qué es? Preguntaba yo, no sé si se me escuchó en el caso de lo que dijo Joaquín, ¿qué es la socialdemocracia hoy, al menos en España?
porque aquí en México se utiliza, se le dice socialdemócrata en sentido peyorativo, no sé a quién. Esos son una de mis inquietudes, no sé si me pudo escuchar. Salud. Se te ha escuchado correctamente, entonces te respondo un poco como buenamente puedo, aunque creo que va a haber algún tema en el que no voy a terminar de meter. Te empiezo por el final. Tema de, bueno, nosotros somos socialistas, comunistas y socialdemócratas. Son adjetivos que se nos han aplicado desde el comienzo del socialismo científico. Hasta antes del socialismo científico existían socialistas utópicos y comunistas utópicos. Entonces, claro, evidentemente, como tú bien indicas, Enrique, tanto la palabra socialista como socialdemócrata, a día de hoy, en el lenguaje popular, no se identifican con estos clásicos. No se identifican con el movimiento del socialismo científico, sino que se identifican con... más arriba, Joaquín, a ver. Ahí está. Porque se vea bien la cara. Y lo que no sé por qué es al revés. Bueno, el caso. Hoy, casualmente, pues he usado más la palabra socialdemócrata en vez de comunistas o de marxistas, pues porque al leer estas páginas, pues se me ha pegado. Y me parece un término bonito, como el de socialista. Me parecen términos que podríamos recuperar. Pero evidentemente, la crítica que muchas veces se hace a ese, vamos a decir, socialismo reformista, que está completamente aliado con la burguesía en muchos casos, por ejemplo aquí el Partido Socialista Obrero Español, se le conoce como un partido socialdemócrata. Creo que se le llama Internacional Socialista, ¿no? En la que está escrita a nivel internacional. O Internacional Socialdemócrata, no lo sé. En todo caso, pues evidentemente existe un movimiento internacional de partidos que antes eran socialistas, algunos ni marxistas revolucionarios, simplemente pseudo-marxistas, socialistas, que han degenerado en partidos del régimen absolutamente. Porque no es lo mismo los demagogos, que pueden tener buenas intenciones, pero conducen a la clase obrera al precipicio. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre el caso de Podemos aquí, y esos son un tipo de socialdemócratas, pero es que luego hay otros que están tan putrefactos que es que son claramente segmentos de la burguesía. O sea, el Banco Santander, un banco importantísimo a nivel mundial, su partido es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, las cosas claras, ¿no? Luego, aquí en España existe el Partido Comunista de España, que es el partido que en 1921 se funda en esta ciudad, en Bilbao, y rompe con el Partido Socialista Obrero Español, pues para seguir un poco la línea de los bolcheviques, esa línea de marxismo más revolucionario. Ese partido a día de hoy ha conservado las siglas, los símbolos, etc. Pero ha sufrido grandes cambios. Ha tenido muchas escisiones. A día de hoy creo que podemos decir que no hay tal vez mucha claridad de ideas entre el propio PC, es decir, tienen debates internos importantes y nosotros mismos, pues hay muchas cosas que ha hecho en estos últimos años y previamente también, pues que diríamos que no se corresponden con lo que es pues, lo que dice este libro o lo que se corresponde al socialismo científico. Es un debate abierto. Junto al PC existen 1001 apéndices más o menos marginales, más o menos radicales, que poco importan, la verdad. Tal vez algún día uno de ellos pues resulte que toca las claves correctas y empieza a actuar profesionalmente, como nos comenta Lenin, y empieza a adaptar un discurso que recoja el verdadero sentir del pueblo español en el momento en que le toque vivir. Bueno, pues tal vez algún día suceda, no sabemos cuál va a ser el caballo ganador. Ahora mismo, en mi opinión, el panorama, sobre todo fuera del PC, no es muy alentador, porque parece que son lo que decías tú, pues grupúsculos, que al final pues son grupos marginales completamente fuera de la realidad. Me gustaría plantearte una cuestión, a saber, yo aquí peco de cierto desconocimiento, pero no es menos cierto que el movimiento zapatista podemos entenderlo como un movimiento popular, con una implantación importante en México, pero que no se corresponde con el socialismo científico estrictamente hablando. ¿No sería el movimiento zapatista un resultado lógico de la inexistencia de un partido comunista de México
y por lo tanto el movimiento zapatista no deja de ser ese reunionismo, ese sindicalismo que con sus propias herramientas y con su propia experiencia es incapaz de sobrepasar ciertos límites en su horizonte político. Es decir, que hace falta algo más que el movimiento por el movimiento para tener un buen plan político y un buen programa político. Lo pregunto porque considero que lo vas a entender, lo vas a tener mucho más claro que yo, ¿no? Pero ¿no sería ese zapatismo un resultado precisamente de la inexistencia de un partido comunista mexicano potente? Vale, pues si quieres, Enrique, coméntanos y si no, nos comenta algo adelante. Sí. Voy. El asunto, no había yo pensado que el zapatismo pudiera ser una consecuencia de la negativa a la construcción partidaria, pero así es. Yo caracterizo al zapatismo eh, como reformismo armado. Esto es, ellos, ellos no quieren construir ningún partido. Sin embargo, funcionan como partido. Ellos dicen que no tienen jerarquías, que el centralismo democrático es autoritario. Sin embargo, lo que diga el comandante Tacho, son un ejército, pues, y un ejército funciona de manera vertical. No entiendo de otra manera el funcionamiento de un ejército. Al mismo tiempo, se plantean con Holloway que no quieren el poder. Definitivamente coincidimos, no se corresponde el zapatismo con el marxismo revolucionario, con la necesidad de la construcción de un partido de clase, ni se corresponde con construir una organización centralizada, una vanguardia clara, organizada, como lo plantea Lenin en el quehacer. Definitivamente no. Está claro que no. Ahora, lamentablemente, para los que defienden el zapatismo, sí tendríamos que decir que no tiene ninguna injerencia hoy, porque no la tiene, ninguna injerencia en la clase obrera, no tiene ninguna injerencia en las luchas urbanas, no tiene ninguna injerencia en los movimientos que ha habido, por ejemplo, en la clase obrera del norte, en las empresas fabricantes de automóviles. Nada, ahí no hay presencia de ninguna posición. Por eso, reitero, hay una carencia, hay una ideología antipartidaria, hay una carencia de organización que tú dijeras, yo voy para allá. Tú hablas de tu militancia en el Partido Comunista, yo hablo, y pensando en mi militancia en una organización o en distintas organizaciones trotskistas desde los años 70, y he podido ver ese desarrollo y esas condiciones en las que prevalece hoy el planteamiento antipartidario, o decirlo también claramente, las organizaciones trotskistas sí hablan de la necesidad del partido y de su consolidación, pero no han dejado de ser pequeños grupos que no tienen ninguna incidencia en el movimiento, ni existe el movimiento en masas. El sector que más ha luchado en el último periodo es un sector que ahora incluso es cooptado por el régimen actual, que es el magisterio. Una parte de ese sector de lucha ha sido cooptado por AMLO, por el Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que coincidimos. Y la clave fundamental está en esto, el problema del poder. Yo creo que en el quehacer, en todo lo que hemos estado intentando entender ahora, el releerlo, está ahí siempre
la relación partido-poder. Y ese no es un planteamiento hecho por el zapatismo en México. Pues gracias, Enrique. Creo que Adrián nos quería comentar algo. No, pero antes de Adrián, como por alusiones, voy a decir algo también. Ok. ¿Cuál ha sido la alusión? La alusión, pues es que no te has enterado. Enrique Santamaría ha dicho que yo he hecho referencia a la socialdemocracia. Respondiendo a la pregunta. Si he hecho alguna referencia a la socialdemocracia, es a la socialdemocracia tal como la estamos leyendo. Es decir, a la socialdemocracia de la que habla Lenin. Es decir, a la construcción del Partido Socialdemócrata, el partido de los marxistas, el partido del socialismo. Hoy, ciertamente, el título socialdemócrata yo creo que es difícilmente rescatable, porque, igual que otros muchos términos, por ejemplo, el ajuste estructural, el concepto de estructura cada vez es menos rescatable, a otro nivel, pero el de socialdemócrata no es rescatable porque, como se ha dicho, pues forma parte hoy de la integración del proletariado como aristocracia obrera en el sistema capitalista y demás. Creo que tampoco es rescatable el término comunista, y eso es un tema que me imagino que en las dos sesiones que va a haber mañana y pasado en Barcelona, organizadas por la Fundación de Investigaciones Marxistas, que se puede seguir por streaming, 40 años de crisis del comunismo español. Bueno, ya el título creo que es equivocado, porque la crisis no empieza en el año 82. Pero bueno, es un punto de partida. El propio PC está reconociendo que está en una crisis. Pero estando en una crisis, la idea de partido, el proyecto socialista, el proyecto comunista, el proyecto de democracia de verdad, el proyecto de libertad de verdad, que esos sí son términos por los que tenemos que luchar, y de hecho son los términos por los que luchaba Marx y Engels en su momento, pero hay que volver a los inicios están más atrás. ¿Qué iba a decir? En ese proyecto no creo que ni en España ni en México estemos hoy en una situación peor que la que tenía Iskra y Lenin en 1901 y 1902, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista del espacio. Hay mucho más ruido, hay una sociedad más compleja, una sociedad política más integradora, con lo cual hace más difícil la ruptura con esa sociedad, pero desde el punto de vista organizativo no estamos peor. En todo caso, estamos, como dice Lenin en el quehacer, en una situación lamentable. Pero partiendo de esa situación lamentable y de un contexto que no es el contexto autocrático, pues yo creo que hay muchos elementos válidos, por ejemplo, los que hemos rescatado sobre el tema de los medios de comunicación. El esfuerzo que hay que hacer en medios de comunicación, aquí se abandonó hace mucho tiempo. El Pablo Iglesias tiene cierta intuición sobre ello. Lo intuye. Otra cosa es que no acierta con la fórmula, pero lo intuye clarísimamente. Sin embargo, por ejemplo, las organizaciones sindicales, socialdemócratas y socialdemócrata comunistas, UGT y comisiones, gastan toneladas de papel todos los años y son incapaces de sacar un medio de comunicación favorable a los obreros. Y sacan toneladas y toneladas de papel, de folletos, de revistas, de libros, en papel, en internet, en los territorios, en las federaciones. Son en cuánto llevamos ya, 40 años de democracia, han sido incapaces de articular un solo medio de comunicación. Es que no es un problema de discusión de grandes estrategias políticas de interpretación de la realidad, es de una incapacidad política en cuestiones puramente técnicas, ya no de sofisticación partidaria, tremenda. Tremenda. Bueno, yo creo que estamos en una situación, ya digo, no tan mala como la que tenía Lenin cuando estaba intentando construir el Partido Socialdemócrata. Tenemos otros mimbres, tenemos más experiencia, pero faltan todas las cosas que está diciendo Lenin en el quehacer. Faltan todas. Si vas repasando todo lo que dice, falta todo ello. Los liberados. ¿Algún liberado se queda? Sí.
Sí, pero no, exacto, pero no son, no son revolucionarios profesionales, exactamente, son liberales. Ciertamente, también en la página 107, en el prólogo, dice que el régimen democrático ideal del Partido Socialdemócrata es el ideal de organización abierta, con elección de cargos y con representación en los congresos según el número de miembros organizados en el partido. Pretender que en las condiciones actuales lo que hay que construir es el partido clandestino de revolucionarios profesionales, pues me parece que es mear fuera del tiesto. Como es también mear fuera del tiesto otras muchas cuestiones que van en el sentido contrario. Pero digo que, bueno, creo que el texto es interesante, situándolo en su contexto y leyéndolo desde nuestro contexto, porque en ciertos aspectos, del punto de vista de la construcción de la organización, estamos en la misma pobreza cuantitativa y cualitativa que señala, que deja intuir Lenin, porque tampoco se ceba mucho en ello. Más bien critica a los que pretenden salir de esa pobreza por otras vías. Una cocina, antes de... ¿Tú querías decir algo, no, Adrián? Sí. Una cosa relativamente breve. Igual que se identifica democracia con capitalismo y libertades con capitalismo, lo cual es un dogma falso, también se identifica a veces descentralización con algo positivo, bien sea con libertad, bien sea con libertad revolucionaria también. Entonces, no solamente es que un sindicato socialdemócrata y el otro está asignado a un partido comunista que está un poco en crisis existencial, sino que además de eso, pues las subvenciones públicas les han dado pie a entrar en dinámicas negativas, lo cual no quiere decir que esté mal que haya liberados y que reciban dinero del Estado, pero sobre todo yo creo que es muy perniciosa esta idea que también critica Lenin más indirectamente, menos incisivamente, que es la de la descentralización. O sea, la descentralización no es operante. Y si podemos descentralizar es un lujo. Evidentemente, con esto no quiero decir que haya que centralizarlo todo al máximo, porque eso sería estúpido. Hay grados de descentralización. Pero vanagloriar la descentralización al punto de vanagloriar y de ensalzar las particularidades al máximo, pues lo que hacemos es ponernos piedras en nuestro propio camino. Entonces no vamos a ningún lado. Y luego, solo un par de anécdotas. El Partido Comunista Francés ya no lleva un audio y martillo en su bandera. Han abandonado ese logotipo. El Partido del Trabajo de Bélgica, el único partido de Bélgica que es un partido único para todo el país, se llama Partido del Trabajo de Bélgica y son marxistas. Y les está yendo bastante bien de cara a las masas. Entonces, puede ser que la gran derrota que supuso la experiencia soviética y su fracaso nos lleven en algunos países a un contexto en que la propia palabra comunista pues quede legada a otro tipo de movimientos no marxistas, como ha pasado con los socialistas y con los socialdemócratas. La diferencia es que antes fue por escisiones burguesas y en este caso va a ser por la inoperancia y el desastre garrafal que ha sufrido el movimiento comunista internacional. Entonces, pues una historia distinta, pero bueno, es algo con lo que reflexionar, ¿no? Adrián, ¿qué nos querías decir? ¿No? Vale, sí. Bueno, yo lo que quería comentar también un poco en relación con lo que ha dicho Ander, pero más allá de eso, es lo que... ¿Cuál es, digamos, la clave que Lenin nos está intentando trasladar en este capítulo? Yo creo que se resume bien en la frase que utiliza, bueno, la frase que yo tengo resumida, que yo resumo, entonces no es la frase. En la página 82 que dice: el carácter de cualquier institución está determinado por el contenido de dicha institución. De modo que la estrechez en la actividad política consagra la estrechez en el trabajo de organización. Es decir, para Lenin, la organización es la expresión de determinadas dinámicas ideológicas y políticas. Es decir, es como la aceleración de esas determinadas dinámicas ideológicas y políticas. No es algo que pueda existir por sí mismo. Eso ya de buenas a primeras, digamos que descarta a todos aquellos que hablan de organizarse en abstracto. Lenin va a hablar de esto en varias ocasiones, incluso en 1917, cuando dice cómo hay que organizarse es la clave. Bien, si el carácter de cualquier institución está determinado por el contenido de esa institución, hay que saber cuál es el contenido de la institución de la que está hablando Lenin. Lenin está hablando del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de la socialdemocracia, que para él es una cosa: fusión entre socialismo y movimiento obrero. Esa fusión entre el socialismo y el movimiento obrero exige unas determinadas formas organizativas
que son las que va a trabajar aquí y las que va a trabajar en carta a un camarada. En el caso concreto ruso, esto básicamente se va a plasmar en el axioma de que existe una organización cerrada de revolucionarios profesionales que va graduándose como cadena de eslabones, que dice la carta de Smirovich, hasta llegar a las amplias masas. Eso es la estructura del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. No es una organización clandestina, no es un partido, por así decirlo, una pequeña vanguardia, un destacamento de vanguardia sin relación con las masas, sino que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia es precisamente las vinculaciones entre las vanguardias y las masas. Bien, el objetivo, el contenido de esa... ¿En 1901 es o quiere serlo? Ya surge en 1898 como fusión de vanguardia y masas. Ya surge porque los obreros avanzados, desde muy al principio, se unen casi instintivamente a aquellos revolucionarios o estudiantes que van a hacer propaganda. Evidentemente, no quiero decir que exista en una forma desarrollada y, de hecho, no lo va a estar constituido hasta prácticamente 1914, porque evidentemente tiene muchos problemas por el medio, 1913 más bien, antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, hasta ese momento no se reconstituye el partido. Pero esa ligazón con los obreros de avanzada existe desde el principio. Entonces, para que el partido exista tiene que tener una influencia en las masas. Para eso hace falta ciertas condiciones. Pero lo que voy aquí es que el reverso del socialismo científico que se fusiona con las masas es el tradeunionismo, el economismo. El economismo necesita de métodos profesionales de organización. Le basta con métodos primitivos de organización. ¿Por qué? Porque para organizar la lucha económica de forma amplia no es necesaria esas reglas de clandestinidad, no es necesaria la especialización general de revolucionarios, la profesionalización, no es necesaria. Hasta cierto punto, incluso llega a defender aquí que sí, hasta cierto punto lo es, porque hay que, en el contexto ruso, por así decirlo, hay que cargarse a ciertos policías, etc. Pero en el contexto más actual no sería necesario, para nada. Es decir, los obreros pueden llevar a cabo la lucha económica sin ayuda de ninguna organización centralizada del partido, por así decirlo, ¿no? De hecho, Lenin, hay una nota a pie de página al final que dice: cuanto más enérgicamente desarrollemos la lucha revolucionaria, más obligado se verá el gobierno a legalizar parte del trabajo sindical, quitándonos de este modo encima esa carga que ahora mismo sobre nosotros pesa. Es decir, que ese trabajo sindical lo pueden realizar los propios obreros y a eso aspiramos. Hoy en día directamente lo pueden realizar. Pero ¿cuál es la clave aquí? O sea, es decir, esa relación entre el socialismo científico y el movimiento obrero se plasma en el movimiento revolucionario ruso como una combinación específica entre trabajo clandestino y trabajo legal. Esa combinación clandestina entre trabajo clandestino y trabajo legal, digamos que responde a ese contenido del socialismo científico y el movimiento obrero, a esa fusión. Y sin esa forma organizativa de expresarse, lo que tenemos es liquidacionismo. Y precisamente las corrientes economistas, las corrientes mencheviques más adelante también, lo que van a intentar en todo momento es negar la necesidad de una organización clandestina. Y Lenin va a decir también: la negación de la necesidad de una organización clandestina por principios es la negación del partido, es la negación en sí del socialismo científico. Aplicada a las condiciones actuales, como ha dicho Ander antes, es evidente que las reglas de clandestinidad no pueden ser las mismas. Es decir, en condiciones de libertad política no pueden ser iguales. Pero lo que hay que preguntarse es: ¿cuál es el contenido de la institución que pretendemos construir? El contenido sigue siendo el mismo: fusionar el socialismo científico con las masas. ¿Es el socialismo científico compatible con el Estado burgués? No, y no hace falta que el Estado burgués, que está bien dicho, se salte sus propias reglas. Es que por su naturaleza el Estado burgués no puede permitir que en abierto vayamos hablando de que es necesario derrocarlo, y derrocarlo por las armas. Es decir, si en abierto vamos hablando, un partido, no quiero decir aquí, vamos hablando de que es necesario derrocarlo por las armas, lo que va a hacer el Estado burgués es legalizarnos, como lo ha pasado mismamente al PCR, o le ha pasado a otras organizaciones en este país. Por lo tanto, sí, ciertamente son más laxas esas reglas de clandestinidad, pero yo creo que el principio fundamental, que es la combinación original entre trabajo clandestino y trabajo legal, sigue siendo un principio leninista universal. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo que construir una organización basada en la fusión entre el socialismo científico y las masas. Y para eso necesitamos resguardar a una suerte de revolucionarios profesionales, a una suerte de comité central, para que puedan difundir esas ideas de forma mediada a través de esos intermediarios que habla en la carta de Smirovich y propagarla entre las masas. ¿Qué sucede hoy en día? Sucede, en primer lugar, que las organizaciones actuales no son revolucionarias, no se plantean objetivos revolucionarios, no lo hacen en abierto.
si os fijáis, programa de la mayoría de organizaciones denominadas comunistas, lógicamente, simplemente habla de, bueno, que hay que superar. Pero algunas marginales sí hablan de Pero esas pero- marginales en todo caso pero lo tienen hablan resguardado a su puesto. puertas adentro, que es como hay que hacerlo. No, el problema no es puertas adentro, es, claro, si tú guardas esa información puertas adentro, ¿en qué estás educando a tus propias masas? Yo te digo que, o sea, yo no lo he escuchado personalmente, pero otros sí, bueno, igual se lo escuché incluso, de hablar de fusiles. Es decir, no inmediatamente, no es eso me parecería una locura a día de hoy, ¿no? Pero que decir, hay gente en organizaciones políticas a día de hoy que sí que contempla una toma del poder violenta, pero no lo contempla en los documentos públicos, por lo que tú comentas, porque os pegas un tiro. Y estamos de acuerdo, creo yo, en que aún en democracia burguesa la clandestinidad tiene un papel. Claro que tiene un papel, pero básicamente porque el derrocamiento del Estado burgués, si tiene que tener lugar a través de esos fusiles de los que habla, a las masas hay que informarle y educarlas en que van a tener que tomar estos fusiles. Las masas no toman los fusiles sin que nosotros le hayamos propagado su necesidad. Sí, pero discursivamente no empiezas eso el primer día, no empiezas con ese discurso el primer día. Hombre, eso es problemático. Lo que no sabes es mediar ese discurso. Es decir, no sabes, digamos, propagar ese discurso sin que te vayan a detener al Comité Central, pero porque el Comité Central tiene que ser un comité clandestino. Pero estoy completamente de acuerdo en que a día de hoy las organizaciones más revolucionarias de este país y pues, de otros no saben mediar el discurso de la toma del poder. De cómo una situación lamentable, como comentamos a día de hoy que están las organizaciones fascistas, no son incapaces de trasladar en un lenguaje adecuado a la situación actual que hay que cambiar el régimen, que hay que tomar el poder. O sea, no tengo que tengas que hablar de tanques, pero tienes que hablar de toma de poder, ¿no? Porque en eso estamos de acuerdo. Hombre, claro que tienes que hablar. Si no somos reformistas, o sea, hay que destruir este Estado y crear uno nuevo. Sí, la cuestión es que no. Su Y es forma de construir el movimiento revolucionario básicamente es que exista un comité central abierto, que puede ser un comité central abierto, cualquier tipo de partido, que se relaciona con las masas de forma externa y les les envía propaganda, como puede ser a través de estos órganos de redacción de los que hablaba antes Ander, les envía propaganda a las masas de forma abierta, sin que exista un tipo de relación de vínculos orgánicos con esas masas. Es decir, no existen esa serie de intermediarios que puedan mediar ese contenido que el Comité Central les traslada. De todas formas, No tienen conquistados a esos obreros de avanzada de los que Lenin habla. Es decir, Lenin habla de que la socialdemocracia es precisamente eso, es haber conquistado una serie de obreros de avanzada que permitan que ese contenido se medie a través de las circunstancias particulares. Lo que hacen las organizaciones comunistas en la actualidad es la figura del paracaidista. Es decir, yo estoy aquí arriba y me planto una empresa y yo allí a todas las masas, etcétera, las intento convencer, cuatro rollos. Como no son capaces de convencerlas, terminan simplemente pues yendo a sus huelgas y apoyando las manifestaciones sindicales. tengo que decir que en defensa de algunos de estos grupúsculos, ellos sí que contemplan la realidad de los eslabones, la organización orgánica, de transmitir la línea del partido por poder de transmisión, ¿no? Con estos eslabones a las masas, recibir información de las masas, pero por su situación lamentable organizativamente y discursivamente, organizativamente porque, bueno, pues está en una situación precaria y discursivamente porque su conocimiento en un socialismo científico es dogmático, por decirlo de alguna forma, escaso, pues son incapaces de mediar ese discurso, que a mí me parece muy importante. Cómo tú trasladas un concepto difícil y muy impactante a la situación actual de las masas. Entonces, pero ellos, por salvarles un poco el culo, porque me parece que al César lo que es del César, ellos sí hablan de que tienen que tener pues esa relación más dinámica, tienen que tener gente allí, un contacto, ¿sabes? Tienen que tener ese eslabón y esa relación orgánica y son conscientes de que una cosa es el sindicato de masas y otra cosa el partido de revolucionarios profesionales. ¿Qué pasa? Que por el rechazo que genera la forma en que despliegan el discurso y su situación lamentable en la que están, aun siendo conscientes de eso, en la mayor parte de las luchas obreras en que intervienen, lo hacen, como dices tú, aplicando el paracaidismo. Aquí llego yo sin ningún contacto con la lucha específica y te lanzo mi programa, mi discurso y todo. Sí es cierto que hay casos en los que han conseguido establecer lazos, me consta, con obreros en lucha y han conseguido crear células de partido en sitios donde se ha desarrollado una lucha proletaria. Es decir, al final, Lenin no en estas páginas, creo que en otras lo dice, vale, es muy malo que sean los estudiantes los que tengan que ir a las fábricas
a desarrollar la conciencia socialdemócrata, comunista, como lo queramos llamar. Pero es mejor eso que nada, entonces es como el primer paso. Entonces, es verdad que el paracaidismo no es una buena praxis, pero cuando no tienes otra cosa, algo tendrás que hacer. Que no estoy en desacuerdo contigo, ¿no? Pero que no... hay cosas que no están tan olvidadas, que no se hacen tan mal. Bueno, no se hacen mal, pero bueno, no están tan mal enfocadas. Yo creo que la actividad que llevan a cabo en esos frentes de masas es una actividad realmente de cooptación, pero es que yo creo que aquí Lenin lo deja bastante claro, la actividad en esos frentes de masas no es mera cooptación, es elevación de sus obreros al nivel de revolucionarios profesionales. Ah, Es pero que si para ejercer No, de mediación... no es eso lo que dice. Es decir, elevación del nivel de conciencia de los obreros, del nivel de conciencia tradicionalista al nivel de conciencia política. Y en ese proceso surgirán algunos, pocos, que se convertirán en obreros revolucionarios profesionales. Pero no es convertir a toda la clase obrera en revolucionarios profesionales. No, hombre, yo no digo eso. Yo digo a los obreros de avanzada. ostras, ¿Eh? eso estaría bien tratado en algún momento de este seminario con el tema del partido de masas que se funda luego con Stalin y demás. Bueno, eso ya Pero pasa es aquí. otro tema porque es también socialismo ya... Bueno, yo estoy hablando de los obreros de avanzada, no estoy hablando de los obreros en general. Estoy hablando de que los obreros de avanzada tienen que aspirar a elevarse como revolucionarios profesionales. Pues Sí, sí, claro, el obrero más a medio no. A ese, de hecho, es el obrero de avanzada el que tiene que ejercer esa mediación para alcanzar y poder elevar después al obrero medio. A un nivel Claro, tú superior. tienes una fábrica de 100 obreros, tienes 10 en una célula del partido y de los 100, pues igual 30, 50, 60 están en el sindicato. Y los otros, pues no están en el sindicato del partido, pero se ven arrastrados por las organizaciones de masas que están coordinadas o están en última instancia inspiradas por el partido. Entonces es un poco la lógica leninista en ese respecto. La Sí. lógica de los eslabones. Pero no vale con meramente conquistarlos como... Por eso entiendo yo que yo también he vivido esto, es decir, esa conquista de sectores no basta con atraerlos y que se unan al partido, sino que esos sectores como tal tienen que formar parte de lo que llamaríamos obreros revolucionarios profesionales, es decir, que al mismo tiempo que han asimilado y digerido el socialismo científico y que digieren, digamos, todas esas consignas que le vienen desde el Comité Central, son capaces de, por su posición social, precisamente en esa empresa, etcétera, que comprenden los problemas particulares de su empresa, mediar y trasladar ese discurso de forma mediada para que esas masas sean articuladas. Claro, ellos reinterpretan el discurso, lo median, lo explican y también incluso dan información de vuelta al partido. O sea, también no solamente lanzan información, también elaboran y mandan hacia arriba, no solo hacia sus compañeros de fábrica. Sí, bueno, yo creo que estamos ahí de acuerdo. Claro, al final eso es lo que decías tú, la teoría de los eslabones. Bueno, No, digo que son el cuarto. vale, pues terminamos. Enrique, creo que has levantado la mano, ¿verdad? Coméntanos algo brevemente, por favor, que tenemos poco tiempo. Y aquí quedaría hasta dentro de... Sí, lamentablemente el tiempo es muy poco y el tema tiene varios matices. Yo dejo como un asunto pendiente esta reflexión que hace Joaquín en relación a que de alguna manera tal vez estemos en el 2022, tal vez en una situación similar a finales del siglo y principios del siglo, en la época de Lenin. Yo creo que hay que considerar, o sea, habrá tiempo, quizá habrá que seguir estudiando, que si las condiciones son similares, recordemos que la lucha de Lenin y con el Partido Socialdemócrata es contra la autocracia y, y las condiciones de control sobre los sindicatos, sobre el conjunto de la población, el control del campesinado, eran sumamente autoritarios, complicados y difíciles. Lo que hace y obedece y propicia el asunto de la clandestinidad y la necesidad de la formación de cuadros. No quiero decir con esto que yo diga que no haya que construir un partido como lo esboza y lo plantea Lenin, yo creo que sigue siendo válido, pero sí hay elementos pendientes que, como dije, el tiempo no permite el desarrollo, pero a considerar.
los mecanismos de control ideológico son otros y muy complicados. Las llamadas redes sociales, el papel de la televisión y el radio en sectores de la pequeña burguesía y de la clase obrera, el charrismo sindical, que en México ha sido un fenómeno desde los años 30 de un control vertical amañado, aparentemente democrático. El oportunismo de las izquierdas. Hoy se cree que en el gobierno de AMLO es de izquierda. El oportunismo de muchas otras izquierdas. Por otro lado, las pequeñas concesiones a los trabajadores, como es un outsourcing matizado, un outsourcing que sigue estando con ciertas prestaciones, salario mínimo, en fin. Y bueno, en el caso de los Estados Unidos, la existencia de la aristocracia obrera, que analizar el nivel de vida de la clase obrera norteamericana, que tiene que ver como que va a contrapelo de la posibilidad de la construcción de un partido revolucionario y de lo que ha sido el Partido Comunista Gringo o las organizaciones obreras gringas, la AFL, la SIO. En fin, es un mero apunte que creo que da para mucho más. Gracias. Bueno, por suerte esos temas los seguiremos trabajando de cara a las próximas sesiones, que nos queda bastante todavía. Y aunque terminamos casi aquí con Lenin, nos queda la sesión de Lenin, nos ha dado para bastante, ¿eh? Y nos dará todavía para recordarlo. Nada, Enrique, y a todos los demás. No va a presentar. Hay alguien que presenta. Claro, faltaría ver quién presenta la próxima sesión. No sé si alguien a nivel telemáticamente quiere presentar. Si no, tendremos que presentar presencial. Los que estamos aquí. Enrique, dile a Enrique que presente, que no está presentando nunca y en este tema controla. Enrique, ¿no quieres presentar tú que Bueno, manejas? encima la siguiente sesión hay un texto de Stalin de puta madre. No, la siguiente no, así.